Buenas tardes, profesor. Soy Lorena Pérez Guayo María de Los Ángeles y hoy voy a hablarles sobre el derecho indiano. El concepto del derecho indiano es que era un conjunto de normas jurídicas y políticas aplicables en América y Asia Filipinas. Estas eran aplicadas desde su descubrimiento hasta su independencia de la corona española. En el caso de la colonia del Perú, fue aplicada desde el 12 de octubre de 1492 y hasta su independencia el 28 de julio de 1821. Entre tanta llegada de españoles, un personaje resaltante español fue Juan de Solorzano Pereira en la defensa del indio en América. Él fue enviado por el mandato real de Felipe III como oidor de la audiencia de Lima, donde su función principal era ir recogiendo y publicando las cuestiones fundamentales del derecho indiano, reduciéndolo así en tres partes. La primera, la justicia de la ocupación de las Indias por los españoles, y la segunda, la justicia de la permanencia española en las Indias. Y la tercera, la justicia de la administración y gobernación españolas en las Indias. Juan de Solorzano Pereira era un eximio jurista del siglo XVII, ya que tenía un vasto conocimiento de la legislación de Indias, y su fin era armonizar las normas para lograr cierto grado de justicia ante la injusticia de los españoles para los indígenas. Se decía que el derecho indiano contaba con más de 1000 normas en desorden. El contenido del derecho indiano. La denominación obedece a la visión original de Cristóbal Colón, ya que, como podemos ver, el derecho indiano es gracias a que Cristóbal Colón creyó haber llegado a las Indias y no a América. La composición. Está compuesto por el derecho indiano, el derecho castellano o de Castilla y el derecho indígena. El derecho indiano es la mezcla del derecho castellano y el derecho indígena, el cual tiene características. El primero es pretender la evangelización. ¿Por qué entre comillas? Porque en verdad el fin no era evangelizar, sino era someter a los indígenas con la excusa de evangelizarlos. Y segundo, el protector del indígena. El rey deberá ocuparse de quienes lo necesitan. Alfonso X, el sabio, segunda partida. Según esto, el rey es el responsable de defender al indígena, pero el rey solamente se ocupa de sus intereses, dejando al indígena expuesto a todo. Tercero, es fundamentalmente causístico. Y cuarto, existencia de una gran consideración a los elementos de la religión y moral. Y quinto, predomina la aplicación del derecho público sobre el privado. Bueno, esto tenía fuentes. Primero tenemos el derecho castellano público y el privado. En el privado tenemos como fuentes la novísima recopilación, la nueva recopilación, las leyes de Toro de 1505, las ordenanzas reales de Castilla de 1485, el fuero real y las siete partidas de 1275, del cual podemos decir que fueron la evolución de las 12 tablas hacia las siete partidas. El derecho indígena. Su obligación se privilegiaba siempre en cuando no sea contrario de la religión católica, la moral, las leyes castellanas vigentes. Es decir, nunca, ya que en conflictos nunca se aplicaba el derecho indígena y se priorizaba el derecho castellano, o bueno, de Castilla. Tenemos la extensión del derecho indiano. Este inicia el 17 de abril de 1492 con las capitulaciones de Santa Fe, que es el acuerdo entre Cristóbal Colón y los reyes. A partir de las capitulaciones de Santa Fe se crea una serie de normas en el derecho público, que son compiladas en la recopilación de las leyes de Indias por los reyes, a mandato de Juan de Solorzano. Las capitulaciones de Santa Fe se dan eficacia el 12 de octubre de 1492, que es cuando Cristóbal Colón llega a América. Los reyes han seguido dictando normas hasta la independencia de sus colonias. Las instituciones jurídicas eran las leyes de Burgos, la encomienda, el requerimiento de Palacios Rubios, y esas estaban encargadas de regular el tratamiento de los indígenas. En las leyes de Burgos tenemos que consistía en regular el tratamiento a los indios desde la alimentación hasta la ropa. Esto era con el fin de eliminar la cultura y la identidad de los indígenas para así poder someterlos fácilmente.
Las leyes de Burgos fue el primer código de legislación dictado para Indias y en 1513 se da un hecho relevante que es que se da la Aclaración de Leyes de Burgos, dadas por ¿quiénes? Por la primera orden que llegó a América, los dominicos, el cual también fue su primer logro, que fueron las modificaciones para dar mayor protección a las mujeres y los niños, ya que los españoles trataban de manera injusta sin importarles la edad ni el género. A diferencia que en el imperio incaico, en el sector del trabajo se daba de manera justa, ya que se evaluaban las cualidades y las necesidades de cada persona para su puesto de trabajo. Tenemos las encomiendas. Estas aparecen en 1680 en la recopilación de las leyes de Indias y consistían en el privilegio que otorga el rey a un súbdito español para poder percibir un inmediato tributo que un grupo de indígenas está obligado a pagar en su calidad también de súbdito. Es por ello que se dice que esto no se considera esclavitud para el indígena ni tampoco pérdida de tierras para el español. Esto era a cambio de que el encomendero protegiera al indígena, pero la protección era que éste no lo matara. El requerimiento de Palacios Rubios. En la actualidad sería equivalente a una norma de rango constitucional y contiene el mandato de obediencia de los indios al rey de España. En caso de su incumplimiento, se da sanciones como la esclavitud, la venta e incluso la muerte. Teníamos tipos de autoridades que estaban divididas en España y en América. En España tenemos las unipersonales, que es el rey, y los colegiados, que son de varias personas. Tenemos la Casa de la Contratación, el Consejo de Indias. Mientras que en América teníamos en unipersonales el virrey, los gobernadores, los corregidores, los subdelegados, entre otros. Y en colegiados las reales audiencias y los cabildos. En España, el rey constituía la cabeza del gobierno de Indias. En él confluyen las cuatro ramas del poder político y el gobierno de guerra, hacienda y justicia. Y como hemos visto a través de la historia, los reyes, bueno, los monarcas, eran considerados descendientes de Dios, o también se decía que estos habían tenido el poder porque el Dios se lo había dado. Luego tenemos la Casa de Contratación, que es el órgano que vela por los asuntos económicos y financieros de Indias. Principalmente se puede ver su función en el comercio, en el sistema de flotas y galeones. También en la correspondencia, el recibir el oro y la plata de las Indias y la revisión de cuentas a través de inventarios. Otras de sus funciones son las labores judiciales, donde conocía las consuelas civiles y comerciales relativas a la carrera de Indias. De acuerdo a sus funciones, podemos ver que en la actualidad se podría tener una similitud con la SUNAC. El colegiado eh, es el Consejo de Indias. Este era real, universal y supremo. Real porque asesoraba al monarca y actuaba con este. Universal porque conocía todo tipo de materias como temporales, espirituales, y asimismo le estaban sujetos todos los estados y reinos de Indias. Y supremo porque encima de él no había otro, solo el rey, que está por sobre el Consejo de Indias. En América, el virrey tenía un tipo de gobierno temporal y también era llamado alto gobierno, porque la responsabilidad en general era de todo el virreinato. El gobierno inmediato, porque en él recae sobre la provincia en la que esté asentado, actuando como gobernador, y gobierno espiritual porque es vicepatrón, es decir, él nombra a los párrocos, con el fin de someter a los indígenas a través de la fe y poder controlar posibles revueltas. El virrey cuenta con el sello real, que es como la firma del rey para que él pueda ostentar el poder que dice tener. Y el virrey dicta decretos y bandos. Los bandos son un tipo de normas y que son dados a viva voz al pueblo, es decir, son dados por voceros para el pueblo. El virrey cuenta con justicia, aunque podemos ver que en realidad era una injusticia porque solamente se contaba con los intereses del rey, aunque no tenía la razón, siempre se la daba. Y guerra porque el virrey
evaluaba a los ejércitos y a los jefes de ejército si eran fieles al rey. Y si esto no se daba, podía despedirlos. Y Hacienda porque era el responsable del incremento de las riquezas del rey. El gobernador. El gobernador era inferior al virrey, pero con funciones similares a este, pero con limitaciones como no poder contraer matrimonio en el lugar que desempeñe sus funciones, de la misma manera sus hijos, y también tenía prohibido asistir a eventos, así mismo como regalos. Todo esto era con el fin de que el gobernador no se pueda involucrar o relacionar con el pueblo. También tenía tipos, que era de un reino, por ejemplo, de Chile, Nicaragua, entre otros, y particulares cuando eran gobernadores de islas, como Juan Fernández, y subordinados cuando dependían de un gobernador de mayor relevancia. Por ejemplo, el gobernador de Montevideo dependía del gobernador de Buenos Aires. El gobernador tenía facultades como designar una serie de cargos inferiores, subastar los cargos, preocupación por el desarrollo del reino respectivo y debe velar por el beneficio de las dos repúblicas, es decir, tanto de España como América, pero en la realidad no se daba. También teníamos que se debía preocupar por los caminos y dictar decretos según su jurisdicción. Al decir jurisdicción nos referimos a su territorio. Luego tenemos la justicia y espiritual donde era el de mayor utilidad y era juez en primera instancia. Y en lo espiritual es porque es vicepatrón. Como decimos, él nombraba a los párrocos. Luego tenemos al corregidor. El corregidor era una utilidad inferior al gobernador. De este dependían las provincias y los reinos que estaban divididos en corregimientos o partidos. Este poseía las mismas autoridades que el gobernador, pero en pequeño y se encargaba de los caminos, el patrullaje, el perseguir pecados públicos como los juegos de azar. Y poseía la materia de justicia, que es decir, posee la justicia mayor, la justicia en asuntos civiles y criminales, que pueden ser legos o también pueden ser asesorados por un letrado. Emite una sentencia, pero antes de ello un régimen que es evaluado por la Real Audiencia. La Real Audiencia estaba clasificada en virreinales cuando eran presididas por el virrey, pretoriales cuando eran presididas por el gobernador y subordinadas presididas por un oidor. Tenían cuestiones de gobiernos, como revisar la correspondencia donde venían las reales cédulas y las provisiones, las cuales debían ser revisadas en las salas de gobierno de la misma. Y también examinaban las disposiciones dictadas por las autoridades inferiores a la audiencia, como el corregidor. También tenía un gobierno espiritual, donde podemos encontrar tres vicios que fueron causas de varios conflictos en el virreinato, como el recurso de fuerza en conocer, donde el tribunal eclesiástico reconocía un caso, pero no era su materia, o también el recurso de fuerza en conocer y en proceder, cuando ésta sí era su materia, pero no procedía, o si procedía, no lo hacía de la manera adecuada. Luego tenemos el recurso de fuerza por apelación mal concebida, cuando apelaba de manera incorrecta o simplemente no apelaba. Luego tenemos la materia legislativa. Tenían autos acordados, podían versar sobre cualquier materia, generalmente relacionadas al ámbito procesal, y también tenían las reales provisiones, que eran disposiciones dictadas por la Real Audiencia en cuanto representa al rey, justicia de gobierno, y la función judicial en segunda instancia, ya que en primera instancia eran los corregidores. Estos dictan una sentencia de vista, pueden llegar a dar un fallo, el cual se llama sentencia de revista. Luego tenemos a los cabildos. Era un órgano colegiado popular, no real, compuesto por regidores y de cabeza el alcalde. Tenían cargos relacionados como el fiel ejecutor, que era el encargado de hacer cumplir la imposición de los precios y también los pesos y las medidas para facilitar el comercio. Luego tenemos el alcalde de aguas porque distribuía el agua y el alférez real porque representaba al rey en las fiestas. Y ese tenía funciones como ser encargado del ornato público, encargado del abastecimiento del agua para la ciudad. Y estas son una de las funciones en las que podemos ver que son similares, o bueno, se siguen dando en la actualidad
en la municipalidad y también lo podemos ver en la composición. Seguimos. También la educación mantiene escuelas de primeras letras, lo cual ya no se da. Los demás se preocupan por la salud pública. Ese es un punto importante donde antes las personas que querían ejercer la profesión de médico tenían que dar exámenes frente al cabildo. Luego tenemos que era patrono del Hospital de San Juan de Dios, encargado del abastecimiento económico de la ciudad y se preocupaba del funcionamiento de los gremios y administraba justicias en primera instancia y administraba justicia en segunda instancia. Luego tenemos los oficiales reales. Estos cobraban impuestos como la alcabala, el almojarifago, el quinto real y la mediana ata. La alcabala era el mayor impuesto recaudador. Este impuesto era de compra-venta y permutas. Las permutas eran los bienes y los bienes inmuebles. El almojarifago era el impuesto aduanero. Se pagaba por el lugar en el que pasaba, a diferencia de la actualidad, que solo se paga una vez. Y el quinto real era el impuesto de la soberanía real, que implicaba reconocer los derechos del rey. A todos se reducía en dinero y se le quitaba el quinto real. Y la medianata era para los empleados públicos, donde debían pagar medio año de su sueldo. Los oficiales reales estaban encargados de la Real Hacienda y se preocupaban de la percepción e inversión de los ingresos de la corona. Lo conformaban tesorero, contador, factor, que estaba encargado de reducir a dinero lo que es percibido en especies, y veedor, una especie de todo. Gracias.